Bueno, pues para mí, si lo dijera con una imagen, me acordé de un cañón que conocí en Chihuahua. Y yo estando en ese cañón, en ese enorme vacío que al fondo está lleno de algo, iba acompañado de gente que tiene que ver con la cultura rarámuri. Vi en la orilla del cañón, justo antes de que empezara el desfiladero, a un rarámuri que estaba ahí. Y entonces me dijo que para ellos ese cañón era algo muy significativo. Había un ejercicio, digamos, espiritual que era muy importante. Y era ponerse frente al vacío y estar ahí luchando contra el vacío. A mí me parece que el 2020 se parece un poco a eso, sin pedirlo, sin saber cómo se llamaba, sin esperarlo siquiera, pensando que era algo lejísimos que ahora sí que estaba en China y allá se iba a quedar. Nos asaltó de la manera más flagrante, más poderosa y rápida y nos metió a un vacío. Para mí el 2020 fue una etapa de cambios muy profundos, de exponernos a situaciones límite. Realmente pudimos ver lo frágil que somos, lo frágil que es la sociedad, lo frágil que es el mundo en sí. Que te paren en alto, en seco, ¿no? Y que casi te digan, coge lo mínimo indispensable y cierra la puerta de tu casa, o sea, no salgas. Eso fue como muy dramático. El evento más importante del año para nosotros es nuestro Festival de las Artes, Ciencias y Humanidades. Lo empezaba yo el 18 de marzo. Y pues casi que un día antes, orquesta, no vengas, hotel, te cancelo, cientos de habitaciones. O sea, yo sí me quedé pasmada, ¿no? Porque cancelar algo que había tardado pues meses, ¿no? El trabajo de gestión y de quién y cómo y el programa y además esto y esto, tal. Lo tienes todo armado y lo tienes que cancelar un día antes. En ese momento yo me quedé simplemente pasmada y dije, bueno, es mientras, ¿no? En el momento, en marzo del 2020, que sabemos todos que esa agenda que tenías pensada, que tenías planeada, esos medios de comunicación que tenías ya considerados, no van a poder ser de la manera en que tú lo habías considerado, pero aún así había que informar y dar a conocer lo que se estaba haciendo, hablando de la institución, del Fórum Cultural. Es separarte y primero pues avanzar en el sentido de proponer una agenda, una forma de decir las cosas. Creo que veníamos justo de un 2019 en el que la polarización social, cultural y de las reflexiones había sido muy grande, y entrar en un año 2020 en donde también tenemos un extremo en el cual ya de repente pareciera que no hay puntos de encuentro, ¿no? Se vuelve un reto muy importante. Creo que diversos sectores, entre ellos el sector artístico, está en una situación de crisis, en una situación de incertidumbre. No es solamente un tema de salud, también sabemos que es un tema económico. El sector cultura es un sector frágil también, como se ha podido ver en todo el mundo, no es que sea precisamente un sector frágil en México. El 2020, sin lugar a duda, ha puesto a prueba las condiciones con las que hemos venido trabajando habitualmente para creadores, gestores, funcionarios, amantes de las artes y a toda la gente que está involucrada en este tema de la industria creativa. La primera reacción con el papel de los artistas fueron estas estampas pintorescas que nos llegaron por internet, ¿no? De solistas en los balcones que tocaban, o artistas que llegaban a cantar serenatas en los multifamiliares. Sin embargo, no se había roto con el paradigma tradicional del rol que venía jugando el arte en esta sociedad, del cual yo creo que necesitamos empezar a desprendernos o replantear. Nosotros el 18 de marzo sabíamos desde enero que venía un virus y realmente nos encontró, yo creo, como en la inconsciencia y en el descrédito de lo que venía, ¿no? Unos diciendo que esto no existe, esto lo quieren manipular los políticos, los cientistas rigurosos. Yo vi a mucha gente diciendo, bueno, pues que pase lo que tenga que pasar. ¿Por qué no se pongan tapabocas? Pues porque
pues que sea lo que Dios quiera. Para mí es esa fatalidad de que me voy a ir de todas maneras, ¿no? Creo que lo que empezó como a marcar la diferencia es los primeros muertos. Creo que cuando surgen los primeros muertos es, caray, sí, esto sí es cierto. Estás acostumbrado a hacer cosas bonitas y ilusiones y te encuentras con que amigos que perdiste, que se fue el amigo y te empieza la tristeza y quieres la melancolía, te empieza a dar coraje, las actitudes de la gente, las actitudes del gobierno, la propia actitud que tomas. Si en algún momento lo dudábamos, hoy ya no lo dudamos. Esta parte de decir, híjole, pues hace 15 días vi a fulanito, me lo encontré en el súper, lo vi de pasada y se murió, ¿no? Yo creo que esa es la parte más dramática. Ha habido momentos muy complejos, hemos perdido gente muy querida, hemos perdido gente muy valiosa para México, para Guanajuato, para el mundo. Y pues es realmente un paréntesis en la vida de cada uno. Creo que nos remitió a nosotros mismos, a nuestras casas físicas y nuestras casas interiores, y nos dimos cuenta pues del grado de soledad que cada quien tenía. La realidad es que tienes que aprender a vivir contigo mismo, y a veces es un golpe muy fuerte. Hay gente que se deprime, hay gente que se angustia, gente que se llena de ruido, que empieza a hacer como Navidad y les llegan paquetitos de Amazon diarios. Te rodeas de muchas cosas que ni son tan importantes y nunca lo fueron, hasta que te viene un tiempo de reflexión, introspección y de buscar también las esencias de lo sensible. En el dinamismo actual en que se vive apresurados, en el que se vive siempre teniendo muchas cosas que hacer, no habíamos guardado ese silencio profundo ante las preguntas de ¿qué es la muerte? ¿Qué es la enfermedad? ¿Quién soy yo? En lo personal, yo soy un hombre destrozado. No me gustaría decir lo que he perdido, ¿no? En lo social, conozco mucha gente que ha muerto. También la frustración se convierte en arte y se refleja y duele. Es muy duro generar una obra en honor a alguien que se fue sin haberlo escogido. Dante escribió en la primera parte de la Divina Comedia, él se encuentra en medio del camino de su vida, ha perdido la vía recta. Y yo creo que nosotros en medio de la epidemia, de la pandemia, estamos en este momento perdidos, extraviados. La pandemia en sí a la humanidad pues nos va a dejar marcados, ¿no? Y marcados de una forma profunda. Yo creo que las consecuencias del 2020 todavía no las podemos ni siquiera predecir, pero sí creo que van a ser una marca profundísima en todos nosotros y en las generaciones que siguen de nosotros, ¿no? Yo pienso que la epidemia o la cuarentena o la pandemia nos trajeron un baño de realidad sorprendente, nos dio una tremenda sacudida de la cual todavía no nos reponemos y no alcanzamos a tener la posibilidad de ver con claridad lo que ocurrió, lo que nos está ocurriendo y a dónde nos está llevando esto. El mundo que conocimos ya no existe y no va a existir más. Entonces, las personas, los artistas, los personajes, los políticos, los filósofos tienen que construir el mundo que viene. Yo creo que los artistas tendremos que recurrir a nuestro pasado y saber cómo los artistas vivieron las pasadas epidemias. A mí una de las que me ha impactado, porque además es la que más está documentada, es la del siglo XIV, y la consecuencia fue el Renacimiento. ¿Cómo se puede llevar el mundo artístico, en este caso en particular, pues a todos aquellos que tienen ansia de emociones, de paz, de alegría, de entender el drama como parte de la vida? Tuvimos que hacer un viraje de 360 grados y ir a estas nuevas
plataformas, a meter tanto a los integrantes del instituto como a los artistas en unos nuevos retos. También los artistas adaptarse a que el concierto, la obra de teatro, la conferencia a las nuevas tecnologías e incluso adaptar muchos de los montajes a una pantalla, a una cámara para poderlo proyectar. El 2020 fue una ruptura y un cisma en la forma de comunicar, en la forma, no solo en las artes, sino en todos los ámbitos humanos, y el arte y sus derroteros han tomado un nuevo rumbo que nos ponen en el camino de todo esto que estaba tan cerca de nosotros y que no explotábamos y que no explorábamos y que no comprendíamos su relevancia, ¿no? Hay una parte de contacto tecnológico con las personas, de comunicación, pero tiene un límite. Llega un momento, no sé, me parece que es un poco como Serrat cuando se enamora de Penélope, ¿no? Que está del otro lado del cristal, es un maniquí y no puede abrazarlo, ¿no? Y se lo tiene que robar porque se enamoró de él. Me parece como que hay que romper el cristal de la cámara como para poder llegar a ese límite, ¿no? Y sí creo que comunica, pero sí creo que tiene un límite, ¿no? Más bien hay que apostar a que tuviéramos esos lugares abiertos, que la gente pudiera ir, ver, refrescarse, que el creador vuelva a crear, que el que baila, baile, que el que cante, cante y podamos compartir, porque al final de cuentas esa es la parte de la humanidad que nos hace libres. Se me hace muy triste que muchos recintos estén cerrados y los camiones urbanos estén atiborrados, ¿no? Entonces, ¿dónde está nuestra congruencia? ¿Dónde está esa parte de decir, sí por la salud, pero por la salud qué? Empiezas a ver una serie de obras muy interesantes. Hay unas tapabocas que me encantaron, que se están besando, 2 tapabocas. Es increíble, increíble. Y entonces dices tú, empieza a darte envidia de aquel que tuvo esa idea. Y dices tú, ¿cómo este condenado hizo esto? Hay que aplaudirlo, hay que aplaudirlo. Pero de repente empiezan a ver que el concurso del tapaboca y salen por todos lados. Y empezamos a ver las cosas materiales de lo que está pasando. Mas no nos estamos fijando en todas las tristezas que hay, todas las melancolías que hay, todas las pérdidas, todas las ilusiones, todos los miedos. Pienso que los artistas han estado a la deriva, caímos en una especie de inercia y llevamos esta serie de reflexiones a un plano muy superficial. Lo que en este momento hace muchísima falta son espacios de expresión, espacios para poder decir lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando y decirlo de alguna manera que también sea escuchado. Es muy difícil además con el confinamiento, con la crisis, con la pandemia, generar productos creativos que sigan entusiasmando y persuadiendo al espectador, a la gente con la que nos queremos comunicar. El mayor reto es adaptarnos a los nuevos mensajes, porque ya no es un tema de decir, ven, te invito a venir, sino el tema de la seguridad, el tema de el arte seguro, puedes disfrutar, tendremos los protocolos, entonces el mensaje cambia. Creo que una de las grandes responsabilidades del ámbito de la programación y de la visibilización de contenidos es justamente poner en la mesa los contenidos que nos hagan reflexionar sobre la verdad de nuestra situación actual, ¿no? Poder encontrar puntos desde lo crítico, lograr que la convocatoria a hacer comunidad vaya construyendo realmente un espacio en donde reconozcamos al otro o a las otras y partiendo de eso es que se generan los nuevos proyectos o los proyectos que han ido migrando a otros formatos, a otras estructuras en cuanto a la difusión. Tenemos a los artistas que provienen del mundo cultivado y a los artistas que provienen del mundo silvestre. ¿Cuáles son las versiones? ¿Cuál es la percepción que tiene la sociedad que vive en otra forma de sustentabilidad, con otro código para relacionarse con la naturaleza? ¿Cómo será narrado a través del arte indígena esta situación que estamos viviendo? Yo creo que el arte es la magnífica oportunidad de que en esta sombría pero luminosa, qué contradicción, ¿verdad? Sombría, porque potencialmente sombría es la desgracia pandémica, pero que me llena de luz interior si me pongo gusano, porque es el momento de la inspiración, no del reto.
de la inspiración. Creo que lo que nos ha puesto el 2020 nos ha dado un sentón en el presente y nos ha dicho, esto es lo que tienes y no hay más. Y creo que, espero que lo hayamos aprendido. Yo creo que en el arte estamos o deberíamos de estar en ese contacto inmediato de poder decir, aquí estoy en este momento viendo la obra de arte, experimentando la obra de arte, y mañana no, y no es ayer ni va a ser mañana, sino es en este momento. A mí me alienta saber que muchas personas han tenido un resurgimiento en lo creativo. Al reflexionar en un silencio profundo, surge la necesidad de expresar. Todos quienes estamos en casa, todos quienes estamos encerrados o hemos estado encerrados, estamos buscando también otras formas de crear el mundo en el que estamos viviendo. Y esto implica que, por ejemplo, a nivel consumo, vemos una súper alza en el consumo de literatura, por ejemplo, algo que previo había estado como un poco caminando ahí al margen, ¿no? Un poco la lectura es un tema que siempre se está tratando de cultivar. Y durante esta pandemia yo creo que una de las cosas a la que más regresamos fue justamente a la literatura. Yo he visto un boom absoluto en gente que está leyendo más, en gente que está descubriendo en un buen libro o en un escape, ¿no? O sea, una manera de salvarnos, una manera de entendernos. Entonces, eso en particular de la literatura me ha parecido algo fabuloso. Yo en lo personal lo he vivido mucho. En este último año he leído más libros que en los que no había leído en los últimos 5 o 6 años y me he enganchado de tal forma que estoy fascinada, estoy enamorada de la literatura y de los libros, y creo que a mucha gente le está pasando eso. Entonces yo espero que eso continúe, que esos encuentros literarios, que esas charlas permanezcan como una práctica usual, ¿no? En la manera de comunicar el arte y de acercar el arte a más personas. El 2020 se ha llevado a mucha gente y eso lo lamento profundamente, pero también va a producir que aquel que se mantuvo de pie frente a su propia soledad y donde pudo construir una comunidad, se va a dar la media vuelta y va a regresar a su casa mucho más sabio, mucho más fuerte, mucho más creativo. Yo creo que también estábamos en una parte muy caótica, si no parábamos iba a estar peor, ¿no? Entonces es tiempo de ordenarnos. Sobre todo el 2020 es el momento de darnos cuenta de todo lo que podemos generar que no estamos haciendo. Hace unos pocos meses teníamos la Feria del Libro, en donde en la edición anterior, en la edición número 30, superamos presencialmente por primera vez en la Feria del Libro de León los 100,000 asistentes presenciales. Y ahora con esta virtualidad esperábamos el doble de lo que habíamos tenido en aquella ocasión, en la edición 30, y de pronto pues nos damos cuenta que tuvimos 1 millón de vistas, ¿no? Entonces, más de 1 millón de vistas. Entonces esto te dice que esta oportunidad que presenta el 2020 es un golpe muy duro para toda la humanidad, pero también es una oportunidad de refrescar las maneras con las que nos estamos comunicando y expresando. Yo creo que hoy estamos ante la oportunidad de construir un nuevo mundo y no nos tenemos que desesperar. En el pasado, la humanidad supo salir adelante. Tenemos que seguir tratando de ser lo más creativos posible, seguir inventando nuevas formas que nos hagan sentir que seguimos cerca unos de otros, aunque sin esa cercanía física que también es necesaria, pero que por el momento no podemos tener, ¿no? Si estás analizando estas pausas de aquello que considerábamos normal, y todavía estamos necios en decir, ahora que volvemos a la normalidad, no hay otra normalidad más la que se va presentando en la vida. Tenemos que retomar nuestra libertad. Extraño reírme de tonterías, de encontrarte a alguien y comentar el punto cualquiera. Ver a alguien conocido y que tengas que contener la emoción de poder abrazar, ¿no? O sea, eso, bueno, sí me
sí me puede como esa parte. Que la gente vuelva a tener esa confianza de salir, esa seguridad en volver a encontrarse con todos, el volver a compartir. Los intelectuales fundaron nuevos mundos cada vez mejores y superiores al anterior, con transformaciones. Y yo creo que ahora podemos volver a fundarlo de mano con todo lo mejor que tenemos de nuestra historia. Hoy los medios tecnológicos nos dan acceso a bibliotecas increíbles. El arte ha soportado, y no en el sentido de carga, sino que ha hecho que el mundo siga. Y si no, pregúntale a cualquier iglesia y a cualquier institución, porque necesitan del arte. El arte es un satisfactor de necesidades anímicas. Creo que va a ser un tema muy rico desde el punto de vista artístico. Y me parece también que resalto mucho es que el arte nos ha salvado. Va a haber dramaturgia. Me gustaría saber cómo va a ser la dramaturgia, así como hay dramaturgia de la Guerra Cristera, como hay del 68, como hay de la Revolución Mexicana, como hay de las pestes, ¿no? de las migraciones, de las guerras. ¿Cómo será la dramaturgia de esto? ¿Cómo el arte va a recrear las situaciones cotidianas que estuvimos viviendo quienes sobrevivimos a ello? No nos va a pasar nada si nos seguimos cuidando, nada en absoluto. Mejor que nos pase algo bonito dentro de 2, 3, 4 años, con el tiempo que sea, no importa. Pero que estemos aquí porque es una bendición que estemos. Necesitamos concentrarnos muy bien en lo que tenemos y lo único que tenemos es este momento, y creo que esos momentos hay que subrayarlos de manera muy importante. Que todos nos aboquemos a una revisión profunda de lo que puede ser la política pública, lo que podemos hacer para fortalecer al sector. Hemos visto, ¿no? Es un sector que carece de muchos elementos, no tiene una garantía laboral, no tiene seguridad social. Entonces todo eso es un cuestionamiento que tenemos que hacer y que, bueno, ya estamos haciendo y que tiene que transformar la política pública de este país, ¿no? Tienes la responsabilidad hermosa de responderte a ti mismo en un lienzo. Tienes la hermosa obligación y necesidad de hablarte de ti mismo ante una hoja en la poesía. Tienes la obligación de sacar los sonidos que aún adoctrinados o amansados o domesticados por Mozart te está diciendo: ahora, desgraciado, saca los tuyos. Hace mucho tiempo hice un verso que decía: cuando tengas tiempo, voltea al cielo y ve cuán grande es. Después mírate a ti y ve cuán pequeño eres. Y entonces da gracias. Pero no des gracias porque no eres tan grande, ni tampoco porque eres tan pequeño, sino por tener la oportunidad de existir. Gracias.